Buenas tardes, soy Mirta Díez y estoy a cargo del programa de insuficiencia cardíaca y trasplante del Instituto Cardiovascular. Es un gran placer para mí compartir en esta mesa con colegas que están fuertemente involucrados en el cuidado de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante. Quiero presentarles al doctor Furmento, que es staff de cardiología crítica y responsable de la guardia del instituto, al doctor Mariano Brancic, staff de cirugía del Departamento de Cirugía Cardiovascular, a la doctora Lucrecia Burgos, staff de insuficiencia cardíaca y trasplante, y también contamos con el doctor Leonardo Seoane, que es el jefe de cardiología crítica, y el doctor Juan Pablo Costabel, jefe de unidad coronaria y de internación del Instituto Cardiovascular. Quiero pedirles que vean las sesiones satélites asociadas que tenemos on demand. Tenemos dos conferencias, una que es de asistencia circulatoria en el shock cardiogénico, que está a cargo del doctor Aitor Uribarri de España, y otra de inteligencia artificial en shock cardiogénico, que está a cargo de la doctora Manwar de Estados Unidos. Vamos a comenzar esta sesión y para esto quiero presentar y agradecer a nuestros dos invitados extranjeros. Tenemos como invitados al doctor John McMurray, que es director del Instituto Cardiovascular de la Universidad de Glasgow, de Reino Unido. Todos ustedes lo conocen porque ha sido el líder de los trabajos más significativos de insuficiencia cardíaca en la última década. Y también contamos con la presencia del doctor Jaime Hernández Montfort, que es el director de insuficiencia cardíaca y del programa de asistencia ventricular de la Universidad de Baylor en Texas Central. Vamos a iniciar entonces esta mesa con la conferencia del doctor John McMurray, que va a hablarnos sobre cómo podemos optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y novedades de las guías. John, adelante. Hello, I'm John McMurray from the University of Glasgow in Scotland in the United Kingdom, and I have the difficult task of summarising how we might optimise the treatment of patients with heart failure and reduced ejection fraction, looking at the new guidelines and beyond, and I've got to try and do that in just 10 minutes. So these are my disclosures. So let's look at the new treatments that were included in the 2021 guidelines. And basically, there are two types of new therapy that have been included on the basis of positive trials conducted in ambulatory patients with heart failure and reduced ejection fraction. The first two I want to talk about are the Emperor Reduced and DAPA-HF trial. These were both trials using SGLT2 inhibitors. These drugs that I think everybody now knows about that were first introduced to lower blood glucose in patients with type 2 diabetes, that have now become a cornerstone of the treatment of chronic kidney disease, and as we'll discuss, also heart failure. So these trials were both published in the past 2 years. Remember, they included HFrEF patients both with and without type 2 diabetes. So these were heart failure trials, not diabetes trials. Here you can see the primary composite endpoint of cardiovascular death or heart failure hospitalization. This was the primary in Emperor Reduced. It was the first secondary endpoint in DAPA-HF. You can see that in each of these trials, there was a 25% relative risk reduction in this primary composite endpoint. This was a highly statistically significant benefit in each of the two trials. The large relative risk reduction also led to a large absolute risk reduction and a small number needed to treat over a relatively short period of time. Another
very important thing to note in both trials is the early separation of the Kaplan-Meier curves after patients started treatments. And in each of these trials, these curves were significantly different within just 28 days of starting therapy. In other words, SGLT2 inhibition is beneficial very quickly within 1 month of starting treatment. Now, there's a lot more to find in these trials. I have not got time to go through it in detail today, but these drugs also improve symptoms and quality of life, prevent worsening of symptoms and quality of life, also slow the rate of decline in kidney function over time in patients with HFrEF. And of course, these benefits were seen when SGLT2 inhibitors were added on top of best available therapy. And because of this, because there are 2 trials, the SGLT2 inhibitors have been given the strongest recommendation possible in the new ESC guidelines, a class 1 level A recommendation for patients with heart failure and reduced ejection fraction. Now, there is one other recent trial that has led to a guideline recommendation. That is the Victoria trial. This was a trial that used a drug called vericiguat, which stimulates intracellular soluble guanylate cyclase. By stimulating this enzyme, vericiguat leads to an increase in intracellular cyclic GMP, and that is a number of downstream actions that we believe should lead to beneficial effects. So the Victoria trial was quite different than the 2 SGLT2 inhibitor trials, different because the patients enrolled were at very high risk because of 2 things. One is they had all been recently hospitalized, and because they all had to have a very high NT-proBNP level, so very high risk patients. The trial was positive. There was a statistically significant reduction in the primary composite endpoint, again, cardiovascular death or heart failure hospitalization. But as you can see, this time the hazard ratio was 0.90. So this equates to a 10% relative risk reduction, a much more modest relative risk reduction. And this was driven by heart failure hospitalization. There was no significant reduction in cardiovascular death. Now, because these were very high-risk patients, the rather modest relative risk reduction still led to a large absolute risk reduction. This treatment has been approved recently in both the US and the European Union, and the ESC guidelines also included a recommendation, a class 2B level B recommendation. Level B, because there's 1 trial, 2B, which means may be considered. This relatively weak recommendation was because of the rather modest relative risk reduction and because there was no decrease in mortality, but nevertheless, a new treatment for some patients with HFrEF. And there's been other recent trials that have informed the new guidelines, and these are for the first time ever trials in hospitalized patients that were positive. These 3 trials, Pioneer using sacubitril valsartan, Soloist worsening heart failure using sotagliflozin, and AFFIRM-AHF using an intravenous iron preparation. Pioneer was only in patients with HFrEF. Soloist and AFFIRM-AHF included other patients as well, although the majority of patients had HFrEF in these 2 trials. So these 3 trials have led to 2 important guideline recommendation updates. The first is that all of the important therapies for HFrEF should ideally be started before discharge in a patient who's been hospitalized with worsening heart failure. That's a strong recommendation, a class 1 recommendation.
And then the other specific recommendation is that intravenous iron should be considered in hospitalized patients who are iron deficient to reduce the risk of rehospitalization based on the AFFIRM-AHF trial. So I want to finish by coming back to the treatment algorithm for patients with heart failure and reduced ejection fraction in the 2021 ESC guideline. And you can see here in this green box, so green meaning these are class 1 recommended therapies, you can see the core pharmacological treatments that we now believe all patients with HFrEF should get, if possible, whether you call them the 5 Alive or the Fantastic Four. We think that all of these drugs should be given to our patients with HFrEF. But there are 3, I think, fundamentally important changes in the way the guidelines recommend we think about using these treatments. The first change is that we no longer believe there is a preferred order or sequence in which treatment should be used. So you don't have to start with an ACE inhibitor or a beta blocker. You could start with an MRA. You could start with an SGLT2 inhibitor. You could start with sacubitril valsartan. The order in which these drugs are used does not matter. The guidelines prioritize getting all of these treatments started before increasing the dose of individual therapies. So start them all, increasing the dose can come later. And that reflects the recognition that speed matters. It's important that we get all of these treatments started quickly, because probably in the past we've been too slow in introducing these different life-saving therapies. So this is my last slide, and it's really to summarize, I believe, the key messages in the new guidelines. These are the 5 different pharmacological approaches that improve survival, reduce mortality in patients with heart failure and reduced ejection fraction. Their mechanisms of action are independent and additive. The goal of therapy is to implement as many of these treatments as possible, as quickly as possible. Dose up titration can come later, and that the order in which these treatments are used doesn't matter. It should not be based on the history of clinical trials. It should be based on other considerations, including what might seem most suitable according to the characteristics of the patients that you're going to treat. So with that, I'd like to thank you very much for listening to this quick up. Peso. Disculpa, tengo que cortar. 90 kilos. Sí. Para Mosquera. Muchísimas gracias, John. Realmente una presentación excelente con mensajes muy claros. Yo quería remarcar algunos conceptos. Uno es el tema del uso de los inhibidores de CGLT2. Como conocemos que estas drogas vienen del tratamiento de la diabetes, sabemos todos los datos que hay sobre la disminución de la incidencia de hospitalización en la población diabética, pero en estos 2 trabajos que presentó John, del DAPA Heart Failure y el Emperor Reduce, Lucrecia, yo te quiero preguntar o te quiero pedir que hagas un comentario sobre cuál es el beneficio de estas drogas en la población diabética y en la no diabética. ¿Hay alguna diferencia? Es muy buena pregunta, Mirta. Uno de los aspectos importantes es que estos estudios incluyeron pacientes con y sin diabetes, una proporción bastante similar, y también con fracción de eyección reducida, menos del 40%. Los análisis preespecificados en los cuales se evaluó si había diferencias en el punto final primario combinado que nos comentó el doctor, no hubo diferencias entre ambos grupos, lo cual se traduce en un beneficio clínico independientemente del estado de diabetes, como así también independientemente del valor del control metabólico basal evaluado por hemoglobina glicosídea. En que independientemente del estado de diabetes, esta molécula con fracción de eyección reducida.
Aprovechando que tengo micrófono, Mirta, me gustaría devolverte la pregunta. Hablando de nuevas moléculas, el doctor ha introducido nuevas drogas, nuevos fármacos, y a veces es medio difícil saber en quién, cuándo, con lo cual me gustaría preguntarte respecto al vericiguat, ¿dónde ves que podríamos nosotros tener un futuro a indicación y en qué pacientes principalmente? Gracias, Lucrecia. Creo que el vericiguat fue analizado en una población que tiene sobre todo diferencias en el riesgo basal importantes con respecto a los otros trabajos que mencionamos. Es una población que había tenido hospitalización en los meses previos en el 85% y en el resto había requerido una consulta a guardia para uso de diuréticos endovenosos. Eso y los altos niveles de péptidos natriuréticos que se exigió para la inclusión nos hablan de que la población es diferente, es de más riesgo, y en esa población de más riesgo el resultado fue positivo, con, digamos, una reducción del riesgo relativo del riesgo absoluto de 4,2%. Y todo, digamos, el mayor impacto es en reducción de la hospitalización. Por lo cual yo creo que en población de riesgo el vericiguat ofrece una oportunidad de disminuir los episodios de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, que son muy importantes porque empeoran significativamente el pronóstico, porque reducen la calidad de vida de los pacientes. Así que me parece que ese va a ser el posicionamiento, en mi opinión, del vericiguat, para reducir la hospitalización y la progresión de la insuficiencia cardíaca en pacientes de mayor riesgo. Y otro concepto, y ya que lo tenemos a Juan Pablo con nosotros, un concepto, un mensaje para mí muy importante que nos mostró el profesor McMurray es la importancia del alta adecuada. Cuando un paciente está en condiciones de irse con la menor tasa o la menor chance de rehospitalizarse. Juan, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál puede ser tu comentario al respecto de cómo optimizar el alta? Buena pregunta, Mirta. Creo que los que hacemos y los que trabajamos en internación muchas veces durante años tuvimos el concepto de que deberíamos tratar de minimizar el tiempo posible de internación y después continuar con el tratamiento de manera ambulatoria. Hoy por hoy hay algunos objetivos que se nos agregan. Que el paciente se vaya con el menor nivel de congestión posible es clave. Y ahí hay muchas cosas que podemos hacer. Hemos trabajado durante años, o se ha trabajado con evaluar si el NT-proBNP puede ser uno de los marcadores para definir el alta y otras formas de medir congestión. Yo creo que en ese sentido el trabajo que está llevando a cabo Lucrecia Burgos en el instituto va a traer luz sobre el asunto con el uso del ultrasonido para definir congestión por ultrasonido. Esa puede ser una herramienta. Así que creo que, como vos decís, llevar a los pacientes al menor nivel de congestión posible, sin desprecargarlos, poner a los pacientes con el tratamiento óptimo, el mejor posible cuando se van de alta, o programar la optimización de ese tratamiento lo antes posible, es clave para reducir internación, que no es cosa menor para nuestros pacientes. Las internaciones tienen un gran impacto psicológico para el paciente y la familia. Gracias, Juan. Clarísimo. Bueno, creo que ya podríamos pasar al caso clínico. Un caso clínico realmente muy interesante, donde vamos a poder discutir varios aspectos. Yo los invito a que participen del caso clínico, a que nos envíen preguntas a través de las redes para poder contestarlos. Les pido que estén con nosotros haciéndonos los comentarios que consideren. El caso clínico lo va a presentar la doctora Lucrecia Burgos, así que, Lucrecia, te invitamos a comenzar. Bueno, muchas gracias, Mirta. En este caso vamos a intentar demostrar lo que es el viaje de un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, desde drogas y más allá, así que esperemos escuchar sus comentarios, pueden ir intercambiando en las redes. Bueno, se trata de un paciente de sexo masculino de 46 años, sin factores cardiovasculares relevantes,
con un antecedente heredofamiliar pesado, un antecedente de padre con muerte súbita a los 45 años, y el antecedente cardiovascular más relevante es el diagnóstico de una miocardiopatía dilatada de origen no coronario, con una fracción de eyección estimada en el 15-20% y que estaba en estudio etiológico en otro centro. Su clase funcional previa estaba en 2 y sin hospitalizaciones. Como otras comorbilidades importantes, era un paciente con anemia no estudiada y además con bajo peso con un IMC de 17. Su medicación habitual es enalapril, 2,5 miligramos cada 12 horas, atenolol de 25 miligramos, espironolactona de 25 miligramos y furosemida de 40 miligramos. Con lo cual, acá me gustaría hacer el primer parate en el caso clínico y consultarle a la doctora Mirta Díez qué se podría optimizar en el tratamiento de este paciente. Como ya nos mostró el profesor McMurray, tenemos varios aspectos para optimizar. Diría que el enalapril, todos conocemos que comparado versus sacubitril valsartán es inferior, porque el sacubitril valsartán logró una reducción del 20% sobre la dosis de 20 miligramos de enalapril, tanto en la muerte cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca, así que es la droga de preferencia dentro de los bloqueantes del eje renina-angiotensina. El atenolol, como sabemos, no es un betabloqueante que fue evaluado en insuficiencia cardíaca, así que claramente nosotros preferimos y priorizamos el uso de bisoprolol, metoprolol y carvedilol. La espironolactona, por supuesto, es una droga de recomendación, un nivel de recomendación evidencia 1A. Por supuesto, la furosemida para el uso de los signos congestivos también tiene alta recomendación y bueno, quedaría el agregar un inhibidor de SGLT2 para que el paciente tenga las 3 pilares del tratamiento. Probablemente, bueno, en el momento en que este paciente era asistido, recién estaba apareciendo la evidencia, ¿no? Pero lo que más quiero destacar es el uso del betabloqueante adecuado, el uso de ARNI siempre que sea posible y la importancia de que los pacientes cumplan con las 4 grupos de drogas que reducen la mortalidad en insuficiencia cardíaca. En eso tenemos que ser muy activos para que estén todas. Excelente, muchas gracias Mirta. Volviendo al caso clínico, el paciente en otro centro ingresa por insuficiencia cardíaca sin un descompensante claro en Stevenson B dentro de su clasificación y durante esa hospitalización al inicio presentó un episodio de taquicardia ventricular sostenida sin descompensación hemodinámica que requirió tratamiento con amiodarona. Al ingreso el paciente se encontraba con signos congestivos, con ingurgitación yugular 3/3, bien perfundido, con edemas en miembros inferiores, normotenso, con una frecuencia cardíaca irregular a 70 por minuto, con un perfil hemodinámico que podríamos decir caliente y húmedo. Este es el electrocardiograma, se pueden evidenciar tiene un trastorno de la conducción intraventricular que no llega a ser un bloqueo completo de rama izquierda y se observa que tiene un ritmo de fibrilación auricular y una ausencia de R en las precordiales anteriores hasta laterales bajas. En laboratorio tiene anemia, que ya conocíamos este antecedente, presentaba coagulopatía, una leve elevación de las enzimas hepáticas, un NT-proBNP francamente elevado, arriba de 8000, con unos gases con 28 de PCO2 y 18 de bicarbonato. Dentro de los estudios etiológicos habituales que le solicitaron, tenía un perfil de celiaquía positivo con todos los anticuerpos francamente positivos. Un ecocardiograma con discinesia septal, hipoquinesia del resto de los segmentos, la fracción severamente reducida, también del ventrículo derecho y con presiones de llenado severamente aumentadas y con una resonancia magnética cardíaca que realizaron para afiliar la etiología que tenía, como ya evidenciamos, la reducción de la fracción de eyección con aquinesia de los segmentos medios inferior e inferiolaterales y un realce tardío de galonio de nivel subendocárdico e intramiocárdico asociado a deterioro severo de la función sistólica del ventrículo derecho. El paciente durante la hospitalización tiene una escasa respuesta al tratamiento médico instaurado, evoluciona con bajo gasto cardíaco, refractario al tratamiento con levosimendan, milrinona, noradrenalina. Dentro de los parámetros de laboratorio que mencionamos, empeoró la función renal con requerimiento de diálisis y aumento del ácido láctico, deterioro del sensorio, con lo cual requirió una asistencia respiratoria mecánica y evoluciona con falla multiorgánica progresiva. Con lo cual acá hay 2 preguntas diferentes, una va orientada a la etiología más probable en función de los antecedentes que mencionamos, que me gustaría que el doctor
Costabel nos pueda dar un comentario y cómo continuamos con este paciente de una forma médica. Está el doctor Furmento y también tenemos al doctor Jaime que nos puede dar una ayuda con estas respuestas. Juan Pablo. Gracias, Lucre. Yo empezaría diciendo que conocer la etiología es importante para el paciente y es muy importante también para el grupo familiar. Por el pronóstico del paciente y el pronóstico del grupo familiar, el tratamiento de muchas de las formas de manera temprana puede cambiar el pronóstico. Yendo puntualmente a este paciente, uno podría pensar en causas genéticas, pensar que es una micropatía dilatada de las que denominamos idiopáticas, que tenga que ver con una cuestión genética. El 50% de ellas tienen vinculación con esto, y dentro de las cuestiones no genéticas o adquiridas uno podría pensar por la relación con la celiaquía. Afortunadamente la relación entre micropatía dilatada y celiaquía es baja, pero existe una asociación desde el punto de vista fisiopatológico, así que esa es una de las posibles diagnósticos, y el otro de los diagnósticos basado en el realce tardíaco congadorino es pensar en que haya tenido algún evento de miocarditis en su momento. Así que esos serían mis diagnósticos más probables, Lucrecia. Bien, y la segunda pregunta, recuerden que está en un centro de menor complejidad en este momento. ¿Cómo continúa con este paciente? Si le parece, doctor Furmento, realiza una aproximación. Gracias, Lucre. Bueno, creo que este paciente está en un estadio ya ingresando al bajo gasto, probablemente se ponga oligúrico en las próximas horas. Es un paciente joven. Inicialmente yo creo que realizaría un monitoreo invasivo, hemodinámico, realizaría una imagen cardíaca para que nos permita, digamos, identificar o tratar o ayudarnos a identificar la falla primordial que estamos viendo, tipificar el patrón hemodinámico, ponerlo en escala. Las escalas son útiles, pero fundamentalmente si estás en un centro de baja complejidad y tenés un paciente así y no perdiste la chance de trasladarlo, lo que haría sería trasladarlo el paciente a un centro de mayor complejidad para una posible evaluación para asistencia circulatoria mecánica y o trasplante. Pero como primera aproximación haría un monitoreo invasivo, probablemente iniciaría inotrópicos. Con respecto a la pregunta ¿qué inotrópico usar? Eso es un problema continuo en la cardiología crítica. No encontramos drogas por encima de otras. Quizás la noradrenalina se pone como vasopresor por encima de cualquier otro. Así se da en los estudios pequeños y en los metaanálisis de esos estudios pequeños. Y recientemente se publicó un estudio en New England de milrinona versus dobutamina con shock cardiogénico de diferentes etiologías, que tampoco dio ninguna diferencia. Particularmente en este paciente, donde no tenés una etiología isquémica, clara al menos, con falla ventricular derecha y hipertensión pulmonar, si recuerdo bien en la ecografía cardíaca, bueno, quizás sería útil utilizar milrinona. Pero ningún inotrópico se pone por encima en general en este tipo de casos de etiología no isquémica. Bueno, bien, vamos a tener unas intervenciones más adelante donde vamos a darle voz al resto del panel. El paciente ingresa derivado al ICVA. El paciente, recuerden que ya estaba en asistencia respiratoria mecánica con una PAFI adecuada, estaba bajo pseudoanalgesia. Desde el punto de vista cardiovascular estaba asistido con drogas, con milrinona 0,37 y nora 10 microgramos minutos. Estaba fibrilado, alta respuesta, y ya tiene un patrón frío con edema 6/6 y además un abdomen globuloso con batidas en flancos, compatible con líquido acítico y mal estado general, y como ya mencionamos, desnutrido, y ya se encontraba un Intermax 2. Este es el electrocardiograma que muestra un cambio respecto a la frecuencia, y el laboratorio una profundización de las fallas en múltiples órganos como la coagulación, la función renal y el hígado. El ecocardiograma que pidió el doctor Furmento muestra un ventrículo dilatado, con FEIBI francamente reducida, con gasto cardíaco de 1.6 estimado y con un movimiento normal, como pueden ver, del septum, por tanto sobrecarga de presión y de volumen del ventrículo derecho, que nos habla que algo claramente en esa cavidad tampoco anda bien, en la cual vemos que está dilatada también con severa disfunción, con una insuficiencia tricúspida de grado severo. Le colocamos el catéter de Swan-Ganz. Ahora vamos a hablar un poquito respecto a estas conductas, en la cual tenemos un patrón de bajo gasto cardíaco,
con una oliguria con menos de 0,5 mililitros kilogramo hora, por lo cual, ante este deterioro clínico con dosis en ascenso de inotrópicos, decidimos implantar un balón de contrapulsación intraórtico. Esto pueden ver en la hora de la izquierda del Swan-Ganz, que esto va ocurriendo hora a hora, una reevaluación de cada 2 horas de evaluación hemodinámica, clínica y de diuresis. Y posteriormente tenemos un paciente en las 11 de la mañana con un índice cardíaco 1,9, una presión wedge en aumento de 19, una aurícula de 18 y con drogas en ascenso con un balón 1 a 1. Con lo cual acá va la siguiente intervención, que me gustaría que el doctor Jaime, Leonardo y el doctor Brancic discutir un poco a este paciente con Intermax 1 progresivo y que esto ocurrió a lo largo de una noche, en 6 horas. ¿Cómo avanzaríamos con él? Bien, Lucre. Creo que podemos aprovechar a Jaime que lo tenemos, ¿no? ¿Estás ahí, Jaime? Bueno, eso es un caso frecuente en nuestros centros de trasplante o de reemplazo cardíaco y como podemos ver es un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, con un fenotipo, sí, no isquémico, pero también un fenotipo que no es recuperable. Y en este contexto yo creo que empezar a pensar en el siguiente paso de reemplazo cardíaco en esta situación de choque hemometabólico bilateral, con daño a órgano blanco y refractario a contrapulsación, inotrópicos y vasoactivos a altas dosis. Yo creo que empezar a considerar la perfusión de sus órganos y empezar a hacer una valoración urgente para trasplante es adecuado. En el contexto de choque biventricular o bilateral, yo creo que las opciones en este contexto sería hacer un upgrade a ECMO veno arterial o, si es posible, a otras plataformas que estén relacionadas con descarga ventricular, ya sea CentriMac bilateral o plataformas combinadas como Impella 5.5, Protect Duo, etc. Pero lo más sencillo con el deterioro que la doctora Burgos está mencionando, en el contexto de un deterioro rápido y tratar de rescatarlo de esta situación, es probablemente ECMO veno arterial. Bien. Bien. Creo, Jaime, estoy completamente de acuerdo. Acá en Argentina tenemos lamentablemente el acceso y la barrera, digamos, a las asistencias más complejas. Hemos tenido CentriMac, pero no es sencillo. No lo podemos realizar en todos los pacientes y no tenemos Impella en Argentina, ¿sí? Entonces, creo que es clave en este paciente, primero un shock team, ¿sí? Un ECMO team, no definirlo una sola persona, sino hacerlo de manera multidisciplinaria. Sabemos que los shock team bajan mortalidad y nosotros pensamos generalmente en ECMO cuando tenemos 2 o más drogas a dosis intermedias, ¿sí? Y acá ya teníamos Nora a 10 gamas, teníamos milrinona a 0,75, teníamos balón de contrapulsación, así que creo que el ECMO en Argentina es nuestra opción. Para la gente por ahí que no está tan familiarizada, el ECMO veno arterial es una asistencia completa, no como el balón que es parcial, se puede colocar, digamos, de manera percutánea en arteria y vena femoral, y lo que nos permite es perfundir todos los órganos como puente a algo más. Es un sostén de un tratamiento, generalmente a trasplante, a recuperación o a decisión o una terapia de larga duración que en Argentina es más compleja. Pero bueno, simplemente quería hacer esa acotación por ahí porque hay gente que no está tan habituada al ECMO. Me parece importante, Leo, esto que decís de colocar una asistencia pero pensando como puente a qué. Parece que la recuperación en este paciente va a estar difícil, si no imposible, porque ya se trata de un paciente que está muy deteriorado, caquéctico probablemente, además de su cuadro de malnutrición probablemente secundario también a su celiaquía, con un corazón que seguramente es irrecuperable. Entonces la recuperación parece no ser el puente del ECMO, y entonces tendríamos que pensar en una posibilidad de trasplante, es decir, un ECMO como puente a trasplante, o eventualmente, si tuviésemos, una asistencia prolongada, que como dijiste recién no tenemos. Así que parece una decisión difícil porque se trata de un paciente muy grave, que ahora ya está en Intermax 1, que es la peor condición para que un paciente se asista y la peor condición para que un paciente llegue a trasplante también, pero nos pareció en el ECMO Team que esta podría ser una opción, ECMO como puente al trasplante.
con bastante discusión, por cierto, porque se trataba de un paciente que estaba bien complicado, ¿no? Sí, no, solo remarcar de que el problema es que llevarlo en ECMO impone, bueno, todo el riesgo del ECMO en un paciente que ya estaba en una condición de deterioro importante de su estado general. Claramente uno prefiere poner asistencias de por lo menos un tiempo intermedio, pero bueno, por problemas de acceso esta era nuestra opción, y en un paciente joven entendimos que, bueno, teníamos que llevarlo al trasplante en asistencia en ECMO. Bueno, volvemos al caso clínico. Como previamente discutimos en el ECMO Team, decidimos el implante del ECMO venoarterial como puente a trasplante cardíaco con canulación axilofemoral. El paciente al 6º día se hizo el trasplante con técnica Vicava, se realizó una inducción con basiliximab. En el postoperatorio presentó hipertensión pulmonar con requerimiento de óxido nítrico y fue dado de alta al día 18 postoperatorio en un centro de rehabilitación donde estuvo por un mes. Esta es la anatomía patológica de nuestro paciente. Tenía obviamente un miocardio dilatado, con arterias coronarias normales, se observó fibrosis en cara anterior del septum y de la pared libre, y la microscopía no fue específica de ninguna etiología en particular. Actualmente el paciente se encuentra en seguimiento por nuestro equipo, está en el 8º mes post-trasplante cardíaco, se encuentra en clase funcional 1 y sin eventos clínicos significativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucrecia. Realmente creo que es un caso clínico que nos permite ver cómo a veces los pacientes llegan tarde a las opciones terapéuticas de la insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no? Para mí es un mensaje importante decir que los pacientes, cuando uno entiende que tienen una forma avanzada de insuficiencia cardíaca, deben derivarse a centros que manejen esta patología, que tengan opciones como la asistencia ventricular y el trasplante, para que el paciente no llegue en situación de shock cardiogénico y deterioro multiorgánico, que realmente es una situación de muy alta mortalidad. Ahora entonces me gustaría darle lugar a la conferencia del doctor Jaime Hernández, que nos va a hablar de el rol de la asistencia circulatoria en el shock cardiogénico. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, soy Jaime Hernández y es un placer el día de hoy estar con ustedes para platicar de choque cardiogénico. En cuanto a las visiones de los programas contemporáneos de insuficiencia cardíaca, recuperación y reemplazo, los programas de choque cardiogénico y la excelencia en choque cardiogénico se vuelve fundamental, sobre todo para tratar de integrar áreas geográficas extensas, reducir la variabilidad, tratar de seguir propagando el mensaje que congestión refractaria en insuficiencia cardíaca avanzada es una razón para tratar de prevenir choque cardiogénico en estos pacientes. Es una oportunidad para fenotipificar estos pacientes en imagen, en hemodinamia invasiva, que sigue siendo una agenda pendiente a través de los diferentes programas alrededor del mundo, y en donde continuamos viendo señales de que es una herramienta útil para disminuir la mortalidad de estos pacientes. Pero también es importante entender que el futuro nos tiene la posibilidad de ir más allá con curvas de presión-volumen que nos ayuden a entender diferentes impactos en cuanto a terapéuticas que pueden ayudar hacia una trayectoria de recuperación o remisión, y no necesariamente reemplazo, ya sea revascularización, terapias estructurales o de electrofisiología. Y la fenotipificar con curvas de presión-volumen en choque cardiogénico se está volviendo a frontera no tan lejana. Como podemos ver, empiezan a aparecer casos en pacientes con choque biventricular, en soporte de alto perfil del lado izquierdo, y se empiezan a definir los patrones de acoplamiento, desacoplamiento del ventrículo derecho con soporte de alto perfil izquierdo, como en
este artículo de Navin reciente. También empezamos a entender el valor en cuanto a recuperación de el estudio tisular de sus pacientes con biopsia endomiocárdica, a pesar de estar en soporte de alto perfil, se está realizando. Entonces, esta situación constante de cambios o décadas sin cambios en la mortalidad en choque cardiogénico por una serie de factores ha sido el trigger para que muchos de nosotros tratemos de trabajar en equipo en temas educativos, investigación e innovación y realizar trabajos como este, en donde empezamos a diferenciar fenotipos clínicos de insuficiencia cardíaca avanzada contra choque cardiogénico asociado a infarto, para poder empezar a definir fenotipos de insuficiencia cardíaca aguda, dando un paso hacia atrás como precursores de esta enfermedad y entendiendo todavía que sigue habiendo un camino muy largo por recorrer en estas entidades complejas y heterogéneas, ya sea amiloidosis o cardiopatía dilatada, que no necesariamente tienen un tiempo cero y bien definido en los registros. Entonces es importante comprender que también estos diferentes fenotipos tienen un contexto y patofisiología distintos y que además, a pesar de esta heterogeneidad, el valor de estos sistemas interdisciplinarios para definir al menos de una forma común el riesgo se vuelve fundamental. Y este contexto de choque hemodinámico contra hemometabólico, tratar de mover la curva de severidad hacia una situación puramente hemodinámica se vuelve uno de los factores fundamentales para tener buenos resultados y trabajar en equipo para tratar de tener este gol común se vuelve fundamental, como se ha visto en estos artículos recientes donde los grupos de choque cardiogénico y los equipos de choque cardiogénico tienen un impacto en la mortalidad, en las transiciones a reemplazo y en el uso apropiado del catéter de arteria pulmonar. Anticipar estos estadios avanzados se ha vuelto una de las materias fundamentales en nuestros equipos. Nosotros hemos mostrado de diferentes formas, al igual que otros grupos de trabajo, que la clasificación de SCAI se puede validar en cuanto a la intensidad de los tratamientos, en el número de inotrópicos y vasoactivos y dispositivos de asistencia de circulatoria temprana. Y igual que otros grupos, como el grupo de la Clínica Mayo, ha visto que los estadios de SCAI están asociados con mortalidad hospitalaria alta. Entonces, cuando nosotros pensamos en situaciones o soluciones para estos pacientes, creo que empezar a hacer scoring de inotrópicos vasoactivos se vuelven métricas objetivas para evaluar a estos pacientes y crear un contexto de seguridad en estas unidades para prevenir el choque hemometabólico que hemos visto otra vez en nuestros trabajos del grupo de choque cardiogénico asociados en alta mortalidad en los dos cortes de insuficiencia infarto agudo. Y después tratar de perfilar a estos pacientes de manera longitudinal, entendiendo que hay un riesgo mucho mayor en congestión bilateral o de predominio derecho, donde hay un valor en el acceso a hemodinamia invasiva, pero también de una evaluación completa donde tengas todos los elementos y que inclusive esto puede tener un impacto en la mortalidad a pesar de tener estadios de severidad SCAI avanzados. Después, cuando tenemos el manejo de estos pacientes y la toma de decisiones de escalar o desescalar tratamientos, el valor de la imagen para comprender a la unidad derecha y acoplar la imagen con el tema clínico y hemodinámico se vuelve fundamental. A medida como vemos múltiples algoritmos saliendo, es importante solamente entender que pudieran haber interpretaciones mixtas entre infarto agudo y choque cardiogénico asociado a insuficiencia cardíaca o choque cardiogénico no isquémico. Entonces es importante sí tener bien reconocido todos estos marcadores de severidad hemodinámica, pero también entender que hay muchas interpretaciones mixtas todavía, que la evidencia es heterogénea y que al final la moraleja de estos algoritmos son perfilar temprano y tener la posibilidad de ofrecerle a estos pacientes transiciones rápidas. Nosotros aquí en Baylor hemos tratado de
alertar al primer contacto con una serie de protocolos como el de sospecha de choque cardiogénico, que lo estamos tratando de implementar en nuestras unidades. Y una vez que ya lo identificamos, tratamos de perfilar a estos pacientes desde el punto de vista clínico, metabólico y hemodinámico. Eso es lo que nos permite a nosotros de escalar el soporte, y hay un valor longitudinal en reconocer los patrones hemodinámicos y la respuesta de diferentes tratamientos, ya sea de soporte de bajo o alto perfil. Lo que seguimos viendo es que el impacto de la congestión en choque cardiogénico es una agenda y una frontera pendiente donde tenemos que reconocer que no nada más son las bombas de asistencia circulatoria, ya sea ECMO, o Impella, o Bypella, o balón de contrapulso, etcétera, sino también un valor importante de descongestionar el sistema derecho, descongestionar el hígado y los riñones con ya sea diuresis o terapia de reemplazo renal, y pudiera ser que eso sea un precursor a choque hemometabólico también, como nosotros lo hemos visto también en estos análisis del grupo de choque cardiogénico. Y una vez cuando empezamos a tener ya toda esta serie de herramientas para soporte cardíaco, cardiopulmonar o pulmonar, es importante tener la posibilidad de tener algoritmos no nada más para implementar estos dispositivos, pero también para escalar estos dispositivos, como vimos en esta publicación que hicimos con nuestros compañeros de la Cleveland Clinic. Y yo creo que en este contexto de escalar a pacientes la conexión entre hemodinamia de los dispositivos, hemodinamia invasiva, hemodinamia e imagen no invasiva, se vuelve fundamental. En cuanto a la transición, una vez en soporte, después de que los objetivos hemodinámicos se han logrado y metabólicos se han logrado, muchos de estos pacientes van a necesitar una transición a terapias de reemplazo duraderas, y es importante reconocer que en estos registros grandes para transiciones a asistencia de LVAD o para trasplante, nosotros seguimos viendo una señal asociada con ECMO. Y eso no significa que ECMO sea una mala terapia, simplemente es posible que la severidad de estos pacientes haya sido hemometabólica, como empezamos a entender en estos análisis como el grupo de Alemania, en donde determinó que, por ejemplo, marcadores de disfunción hepática, lactato, cirugías previas, índice de masa corporal elevado y edad eran factores asociados con la mortalidad. Y nosotros tenemos que entender que estos pacientes tienen alta mortalidad y que el valor de los cuidados paliativos y de tener especialistas en esta área es fundamental. Nosotros aplicamos registros en nuestro cuidado de nuestros pacientes, como en el Shock Working Group, donde empezamos a entender el valor de la hemodinamia invasiva, de la minimización de inotrópicos y vasoactivos y de la aplicación de asistencia temporal ambulatoria, ya sea Impella, ya sea el balón de contrapulso. Es un contexto muy distinto tener a un paciente ambulatorio hablando, no intubado, a este contexto donde tienes paro cardíaco, hemometabólico, estadios avanzados de SCAI, en múltiples vasoactivos, inotrópicos y dispositivos de alto perfil, sin pulsatilidad, y sin ninguna puente determinado. Entonces, estos son los pacientes que se vuelven muy complejos de llevar a buen puerto en cuanto a su transición a reemplazo o a remisión. Entonces, el futuro yo creo que es los registros de insuficiencia cardíaca, los ensayos clínicos en insuficiencia cardíaca y la aplicación de Machine Learning en insuficiencia cardíaca avanzada hacia el choque cardiogénico, y tratar de entender ese tiempo cero y esa transición cuando empieza, tratar de hacer triages a través de los sistemas de salud, entender poblaciones específicas, empezar a determinar la economía en salud del costo de estos dispositivos y estos fenoperfiles de los que hablábamos, y obviamente tratar de trasladar eso en el futuro a una legislación para que sea tener equidad en salud, obviamente. Para terminar, yo creo que la referencia temprana, el impacto en las decisiones y las expectativas que nuestros equipos puedan llegar a conformar como un núcleo sólido y único, es lo que realmente le va a disolver esta heterogeneidad hacia el bienestar longitudinal, ya sea con su corazón activo, reemplazo cardíaco y en muchos pacientes que vayan a necesitar paliación.
Estos son los grupos de trabajo que ojalá se incluya el Instituto Cardiovascular en el futuro, de los cuales participo. La verdad es que es un honor estar con ustedes el día de hoy. Esos son mis contactos y de nuevo les agradezco la confianza y sus atenciones. Muchas gracias, Jaime. Leo, vos querías hacerle una pregunta. Pregunta, Jaime, para nosotros también un placer tenerte acá y formar parte de trabajar con vos y todo tu grupo. Hablaste mucho de congestión permanente en shock cardiogénico. La pregunta es, en esos pacientes que tienen un shock cardiogénico refractario y que están asistidos en ECMO, con el ECMO, ¿cómo haces vos o cuál es el mejor método para descomprimir ese ventrículo y reducir la congestión pulmonar, entendiendo que estás en la Argentina, no estás en Estados Unidos? No tenemos Impela y no tenemos asistencia compleja, más que el ECMO, drogas y balón. ¿Qué harías vos? Sí, gracias, Leonardo. Bueno, pero ustedes tienen también un gran equipo y acceso a trasplante, como lo mencionaron ahorita en su caso fantástico, en una transición rápida hacia trasplante, sin mucho drama, la verdad, después, que la verdad ese es otro tema, ¿verdad? El tema de las transiciones y cómo muchos centros en Estados Unidos o en otras partes del mundo no tienen acceso a trasplante en falla ventricular. Nosotros tratamos de dosificar el flujo de ECMO, tratando de utilizar inotrópicos, balón de contrapulso, y en muchos casos, desgraciadamente por la refractariedad o la severidad del caso, tenemos que poner bombas transvasculares como Impela. Pero eso es una parte del esquema. La otra parte es tratar de descongestionar todos los órganos y tenemos que usar altas dosis de diuréticos, y la respuesta a esas altas dosis de diuréticos son 2 o 3 horas. Si eso no funciona, tratamos de usar terapia de reemplazo renal. Hay múltiples formas en diferentes instituciones. Mucha gente lo usa a través de la máquina de ECMO o periférico, pero para mí el caso es tener una descongestión activa y poder acoplar sí hemodinamia invasiva, pero más que todo empezar a ver que la función de tisular, de perfusión tisular y de órgano blanco empieza a mejorar, no solamente en la radiografía, pero también en la función hepática. Y bueno, nosotros muchas veces tenemos que sacrificar el tema renal por reemplazo hacia la siguiente transición, pero vemos que muchos pacientes, una vez que son trasplantados, inclusive en diálisis y ECMO arterial, recuperan la función renal después de algunas semanas sin tener que trasplantar el riñón, y esto lo hemos visto en múltiples ocasiones. Entonces, la descongestión para mí en ECMO es fundamental, aunque tengas que sacrificar el tema de una semana. Gracias, Jaime, clarísimo. Bueno, vamos a finalizar esta mesa. Quiero agradecerles a todos los participantes, particularmente a nuestros 2 invitados internacionales, y los invito a que continúen participando en la próxima plenaria de Medicina Vascular. Muchísimas gracias.